¿Qué pasa? Nuevo vídeo. Estamos de vuelta después de algo más de 2 años, bueno, algo más de 2 años, casi 3 años sin subir vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Veletout. Ya no tanto en cuanto a la instalación en sí, porque hay muchísima información en internet y entonces os dejaré en la descripción un enlace a una guía para saber, digamos, cómo se debe instalar el Veletout. Pero lo que más me interesa explicaros hoy es precisamente la configuración. Lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo es el extrusor que tengo montado actualmente en la impresora. Un extrusor que he decidido diseñar pues con un ventilador del extrusor, los 2 ventiladores de capa. Estos son algo ruidosos pero muy potentes. Y por supuesto una parte fija para el Veletout. ¿Por qué decidí diseñarlo de este modo? Porque yo lo tengo sujeto aquí con 2 tornillos. Entonces en cualquier momento los quito para cambiar la boquilla, para cambiar el teflón o por cualquier tipo de mantenimiento, y lo puedo volver a poner manteniéndose el Veletout exactamente en su sitio sin tener que volver a recalibrar. Así que así es como lo tengo actualmente y os lo voy a enseñar en la realidad. Bueno, como vemos, el extrusor que tengo montado actualmente en la impresora es precisamente el que os he enseñado en el programa de diseño. Tengo pues su ventilador de extrusión, los 2 ventiladores de capa, que son, os lo he dicho, un poquito ruidosos pero muy efectivos estos ventiladores. Os dejaré en la descripción un enlace para poder comprarlos si así lo queréis, y el 3D Touch de Gitec. Tal como vemos ya de primeras, en el eje X no tengo absolutamente ningún offset, está perfectamente alineado, pero en el eje Y sí que tenemos un offset y vamos a utilizar el programa para poder medir ese offset. Ahora, una vez instalado, lo que nos interesa saber es el offset, es decir, en qué posición está el Veletout con respecto a la boquilla. Ahora bien, en mi caso, vamos a ver, offset en X. Como veis, está centrado. Y en cuanto a offset en Y, pues simplemente midiendo esta distancia ya lo tengo. ¿Cómo lo podéis hacer vosotros? Pues simplemente con una regla. Es que realmente el offset en X y en Y no tiene por qué ser completamente preciso. Se puede ir medio milímetro, se puede ir 1 milímetro. No es realmente crucial que sea completamente preciso. En mi caso, pues simplemente lo voy a medir con las herramientas que me permite el programa. Vale, como veis, he sacado la medida. Simplemente pues he marcado el centro del espigón, el centro de la boquilla, y he sacado la distancia entre ellos. En mi caso, pues 34,41. Ahora bien, 34,41 en positivo o en negativo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque luego para configurar Marlin hay que decírselo. En este caso, la punta de prueba está hacia la parte más baja del eje Y, es decir, está, digamos, en una posición menor a la de la punta de la boquilla. Por lo tanto, hay que ponerlo en negativo. Si tuviéramos el sensor al otro lado, pues entonces tendríamos que ponerlo en positivo, ¿vale? Esto ahora lo veremos en Marlin. Bueno, ya estamos en Marlin, ¿vale? No voy a explicar cómo se configura Marlin completo para la impresora 3D, ya lo hice en su momento y os dejaré también en la descripción el enlace a ese vídeo. Era un Marlin un poquito más antiguo, pero básicamente lo que son las características y las configuraciones básicas son exactamente iguales, ¿vale? No ha cambiado nada, salvo a lo mejor la posición en la línea en la que está, pero creo que los nombres, si no recuerdo mal, son exactamente lo mismo. Estoy partiendo de un configuración.h completamente en blanco, ¿vale? En realidad no os fijéis en otras configuraciones que no sean las que voy a modificar yo, porque es que este está completamente en blanco. No son las configuraciones de, por ejemplo, feed rate o aceleraciones que tiene mi impresora actualmente. Nos vamos a centrar en cómo configurar el Veletout. Empezando ya en Marlin en configuración.h, nos vamos para abajo, tenemos que bajar bastante. Estoy en la versión 1.8 de Marlin, entonces nos vamos a encontrar primero la configuración de aceleraciones y todo este tipo de cosas antes que la del Veletout. En mi caso, por ejemplo, me interesa mucho tener esto sin comentar, y a vosotros también en caso de que tengáis el Veletout conectado al mismo puerto, a las mismas conexiones que estaría, digamos, el final de carrera del eje Z. Vale, entonces en caso de utilizar la misma conexión, esto tiene que estar sin comentar. Por defecto viene así, pero por si acaso aseguraros siempre. Si seguimos bajando un poquito más, aquí empezamos con las configuraciones del Veletout, ¿vale? Está definido como Veletout, pero en mi caso, por ejemplo, tengo el 3D Touch de Gitec. Os dejaré enlace en la descripción también a donde lo compré. Muy barato, funciona muy bien, la verdad. Y la configuración empieza aquí. No hay que tocar nada de esto. Yo al principio uno de los errores que cometí es que empecé a tocar para como añadirle servos y tal, y al final me funcionaba mal.
pero precisamente porque ya tenemos aquí una línea para definir el Beletouch que ya lo configura absolutamente todo. Esto lo que hará pues precisamente es configurarlo para que lo detecte como si fuera un servomotor y así poder extender y retraer la punta de prueba. Después, hay dos líneas que yo siempre utilizo, que son esta de aquí, el delay, al igual que este otro de aquí, que es una especie de delay después de cada prueba. No va a tocar la superficie de impresión y directamente irse a probar otro sitio. No, directamente no lo va a hacer. Lo que nos interesa es que precisamente tenga un tiempo en el que se estabilice. Esos 200 milisegundos nos vienen muy bien para asegurarnos de que sea más preciso y sobre todo que sea pues más repetitiva en las pruebas, ¿no? Entonces, tanto esta línea como esta yo creo que conviene descomentarlas para obtener un poquito más de seguridad y repetitividad a la hora de tomar las medidas. Ahora continuamos bajando y aquí nos encontramos pues lo que nos interesa, es decir, los offsets. En mi caso, tal como habíamos visto, yo no tengo offset en el eje X porque está perfectamente alineado. En el eje Y tengo 34 negativos, menos 34,41 para ser exactos. Y como vemos aquí nos viene pues una pequeña explicación de cómo configurarlo. Es decir, si la prueba la tenemos en la parte de enfrente, pues tenemos que poner los valores negativos, al igual para el eje Y en este caso, al igual que si lo tenemos en la parte de la izquierda, los tenemos que poner negativos para el eje X. ¿Vale? Como hemos visto, yo tengo la punta de la boquilla y después la punta de prueba en la parte frontal, por lo tanto, los valores negativos. Y en Z, este es el importante realmente, este es el que tiene que ser preciso porque es el que va a hacer que el nivel sea correcto a la hora de imprimir. Os voy a enseñar mi método a la hora de configurarlo. Vale, hemos visto que con la punta retraída está unos 2 milímetros por encima, pues entonces yo lo que hago es decir que cuando toca, cuando se extiende y toca, está a menos 1,5 milímetros por debajo. Esto lo que significa es que la base está a 1,5 milímetros por debajo de la punta de la boquilla en el momento en el que se toca con la punta de prueba. Por lo tanto, yo parto de esto de aquí. No importa si luego es lo real, no importa si luego no lo es y tal, porque luego lo vamos a ir ajustando. Yo os voy a explicar el método que yo utilizo. Yo parto de aquí, ¿vale? Ahora, seguimos configurando. La velocidad la bajamos. A mí esto me parece demasiado. Entonces, casi mejor siempre ser un poquito más conservadores con esto. Y después tenemos aquí varias opciones. Tenemos aquí, por ejemplo, la opción de tocar dos veces, es decir, hacer una más rápida y después una más lenta. Pero yo la verdad es que ya habiendo configurado unos delays a la hora de tomar las medidas y tal, no lo suelo utilizar nunca, porque precisamente hace que tarde más en hacer todo el chequeo del autonivel. Seguimos bajando un poquito. Esta parte de aquí es importante. En el caso del Beletouch no hace falta tocarlo, pero para otros sensores sí que a lo mejor puede llegar a hacer falta el configurarlo de otro modo. Por ejemplo, esta de aquí significa que va a subir 5 milímetros, una vez que hace una prueba, va a subir 5 milímetros antes de moverse al siguiente punto de prueba, por seguridad, para no chocar con nada y tal. Vale, seguimos bajando hasta aquí, hasta que nos encontramos ya la configuración como tal del autonivel. ¿Vale? En este caso tenemos varias opciones para elegir. Tenemos una nivelación de 3 puntos, una nivelación lineal, bilineal, VL y por mes, por malla, ¿no? Se podría decir. En mi caso, por ejemplo, utilizo bilineal y os voy a explicar exactamente por qué. Tanto el de 3 puntos como el lineal tiene en cuenta que la base es completamente plana. ¿Vale? No digo que esté nivelada, digo que es completamente plana, es un cristal o una superficie de impresión completamente plano, pero que sí que puede estar inclinado. Por lo tanto, lo que hace es calcular simplemente una recta de desnivel, desde una punta hasta la otra. Entonces, eso, el problema que tiene es que no tiene en cuenta si tenemos una base de impresión cóncava o convexa. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque si elegimos cualquiera de estas dos y tenemos la base cóncava o convexa, en el centro se va a quedar o más cerca o más lejos de lo que esperamos. Para eso, ¿qué utilizo yo? Bilineal. Lo que hace es calcular dos rectas de desnivel, es decir, desde los extremos hasta el centro. Por lo tanto, tiene en cuenta si el centro está más alto o más bajo.
Simplemente es eso, no supone un exceso de computación para la electrónica, realmente funciona muy bien y al principio tenía problemas por no haberlo configurado de este modo, que en los extremos me quedaba muy bien nivelado, pero en el centro o se me quedaba muy despegado o se me quedaba muy junto, dependiendo si estaba utilizando pues una superficie convexa o cóncava. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es descomentar esta línea para activar la opción bilineal. Seguimos bajando y nos encontramos con configuraciones para lineal y bilineal. Esto lo que va a hacer es una matriz de medida. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 en X y tenemos que en Y hay los mismos que en X. Es decir, se ha configurado pues exactamente con el mismo valor que le hayamos dado a X. ¿Cuándo nos puede interesar cambiar esto? Pues cuando tengamos una base que no sea completamente cuadrada. Por ejemplo, si tenemos una base de 20 centímetros en X y 30 centímetros en Y, pues a lo mejor aquí nos interesa quitar esto y ponerle 4, 5 tomas de medida. Eso ya lo que nosotros queramos. Y esta parte de aquí es realmente la que nos interesa más. Y es importante configurarlo bien porque tenemos que tener en cuenta que tenemos un offset. En nuestro caso, como tenemos algo más de 34 milímetros de offset en alguno de los ejes de la punta de prueba con respecto a la salida del plástico, lo que vamos a hacer va a ser medir a unos 35 milímetros por dentro de la superficie de impresión. Esto lo que nos va a garantizar es que siempre la punta por la que sale el plástico esté por encima de la base caliente. Es decir, que nunca se salga aunque simplemente estemos tomando las medidas de autonivel. Es decir, aquí vamos a poner 35 como margen izquierdo a la hora de tomar medidas. El margen derecho va a ser 165, debido a que en nuestro caso nuestra base es de 200 milímetros en el eje X y queremos que se quede 35 por dentro, por lo tanto nunca vamos a salir de esa medida. De nuevo, por el frontal 35, para que se quede siempre pues esos 35 milímetros hacia adentro, y por la parte de atrás, dado que de nuevo en Y tenemos 200 milímetros de superficie de impresión, le vamos a poner 35 menos, es decir, 65. Con respecto a 200. Y ya tenemos configurado los puntos en los que se van a tomar esas medidas. Y ya bajando un poquito más, y por último, la última de las configuraciones importantes, es precisamente esta de aquí. Bajando un poquito nos lo encontramos, esta línea en la que pone Safe Homing. Esto lo que haría precisamente es que cuando vaya a hacer el homing de Z, no tire a hacerlo estando el eje X y en Y, es decir, la punta del extrusor en el 0,0. Porque si estuviera en el 0,0 en X y en Y, la punta de prueba estaría fuera de la superficie de impresión y acabaría por estrellarnos la superficie de impresión contra el nozzle sin llegar a tocar absolutamente ningún punto de prueba y realmente la podríamos armar bien. Por lo tanto, es muy necesario que utilizando el Belle Touch o el 3D Touch para también hacer el homing, descomentemos esta línea de aquí. Una vez que lo tenemos activado, esta configuración de aquí, como vemos, está ya por defecto para que cuando vaya a hacer las medidas del eje Z a la hora de hacer homing, lo haga en el centro de la base de impresión. Por lo tanto, vamos a tener una toma de medida muy segura a la hora de hacer el homing de Z. Bueno, ya tenemos la configuración de Marlin. Ahora que nos toca ajustar el offset de Z. Así que os voy a enseñar cuál es mi proceso. Bueno, vamos a ver el método que utilizo yo a la hora de ajustar el offset de Z. En mi caso estoy utilizando Repeater-Host, pero vale cualquier programa que te permita tener un control manual de la impresora desde el ordenador. Aunque también se puede llegar a ajustar desde la pantalla, típica pantalla gráfica normal de control de la impresora, y eso os lo voy a enseñar también luego. Primero que tenemos que hacer, nos conectamos a la impresora. Una vez que nos hemos conectado, nos vamos a control manual. Aquí lo suelo hacer todo por G-code, es decir, por los códigos a la hora de manejar la impresora. Pero bueno, es algo súper sencillo y de todos modos vais a tener toda la información disponible en la descripción y vais a ir viendo exactamente cómo lo hago. Lo primero que hago es enviar G28. Esto es básicamente pues el homing. Hacer homing de absolutamente todos los ejes. Bueno, como hemos visto, tras hacer el homing de X e Y, a la hora de hacer el home de Z, se ha ido a la parte central de la base.
Es decir, eso es lo que estaba hablando yo de la línea del safe homing. Vale, lo siguiente que hago es mandar G29, que es el código para precisamente hacer un testeo de autonivel. Como vemos, los extremos se ponen a 35 milímetros por la parte de dentro de la superficie de impresión, y tal como hemos configurado hace una malla de 3×3 medidas, es decir, una en el extremo, una en el centro y otra en cada extremo, tanto en el eje X como en el eje Y. Precisamente todas estas medidas lo que van a permitir es que se pueda configurar o que se pueda tener en cuenta, digamos, se pueda calcular si la base está convexa o es cóncava. Bueno, como hemos visto, ha tomado 9 medidas en total. Habíamos configurado una malla de medida de 3×3 y las medidas que ha hecho, pues teniendo en cuenta que hemos configurado que sea 35 milímetros hacia el interior por cada uno de los extremos, tanto al final hacia nosotros. De ese modo siempre nos aseguramos de que la punta de salida del plástico no quede por fuera de la superficie de impresión. Ahora, el siguiente paso que hago yo es mandar G1, que significa una orden de movimiento, X 100 para mandarlo en el eje X a 100, Y 100 para mandarlo en el eje Y a 100 y Z1. Con esto que vamos a conseguir que la punta del extrusor se ponga en el centro y a 1 milímetro de altura. Con esto ya podremos ir haciéndonos una idea si estamos muy altos en el eje Z o muy bajos en el eje Z. Por lo tanto, lo mandamos y lo primero que va a hacer va a ser acercarse. Vale, ahí lo vemos bien, vemos la altura exacta a la que está. Bueno, una vez lo tenemos posicionado en X100, Y100 y Z1, lo que hacemos es ir bajando con el control manual de 0,1 en 0,1 hasta posicionarnos en una altura que creamos que está más o menos bien a la hora de imprimir. Entonces vamos bajando y para mí esta sería la altura perfecta a la hora de imprimir. Desde luego más bajo no, porque podríamos llegar a aplastar demasiado el plástico y tener problemas. Si nos fijamos, en una posición en la que Z debería ser igual a 0 nos hemos quedado a 0,2 milímetros positivos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hemos definido que la punta de prueba está demasiado por debajo de la boquilla. Por lo tanto, es lo que tenemos que ajustar. Lo podemos hacer directamente con Marlin, lo modificamos y ya cogemos y lo subimos de nuevo. Lo podemos hacer desde la pantalla, que eso desde la pantalla os lo voy a enseñar ahora mismo. Aquí tenemos la pantalla y como vemos, Z nos marca que está a 0,2 milímetros cuando en realidad físicamente está en altura idónea para imprimir. Por lo tanto, lo que podemos hacer es desde la pantalla irnos a control, a movimiento, y aquí tenemos el offset que hemos definido en Marlin. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle que la punta de prueba está a 0,2 milímetros un poquito más arriba de lo que pensábamos. Por lo tanto, esto lo bajamos hasta 1,30. Vale, le damos, nos volvemos atrás y de nuevo desde el control manual volvemos a realizar tanto el homing, eso es importante, tenemos que volver a realizar tanto el homing como el autonivel. Por lo tanto, allá vamos. Bueno, tal como os he dicho, yo estoy haciendo la recalibración utilizando la pantalla como herramienta para poder hacer los cambios sin necesidad de tener que estar haciendo las pruebas con el Marlin.
Pero eso sí, luego claro, una vez que ya sé exactamente qué offset de Z tengo que poner, lo tengo que escribir en el Marlin y subirlo de nuevo a la electrónica. ¿De qué modo lo podéis hacer si no tenéis pantalla? Pues muy simple, subiéndolo directamente a la electrónica. Es decir, cogéis, cambiáis ese 02, por ejemplo, en mi caso, que se veía ahí que estaba de más, se cambia en el Marlin directamente y se reprograma la electrónica. Tan simple como eso. Una vez que hemos hecho el G28 y el G29, es decir, el homing y autonivel, de nuevo, si le damos hacia arriba podemos recuperar el G-codec que hemos utilizado, mandamos a G1, X100, Y100, Z1. Bueno, como vemos, tenemos el extrusor ya a X100, Y100 y Z1. Ahora simplemente con el control manual o con la pantalla vamos bajando de 0 en 1 a 0 en 1 de forma segura para ver a qué altura se nos queda cuando Z sea igual a 0. Seguimos bajando. Y tal como podemos ver, ahora mismo Z es igual a 0 y sin embargo tenemos lo que vimos nosotros antes como altura óptima de impresión. Pero bueno, todo esto es probarlo y ver que realmente sea la altura adecuada. Pero si vemos que imprimimos y queremos tenerlo un poquito más alto, un poquito más bajo, podemos repetir este proceso todas las veces que sea necesario. Es decir, hacemos homing, luego hacemos un autonivel, lo mandamos al centro de la base, pero con una altura de seguridad y vamos bajando hasta que Z sea igual a 0 y medimos a ver si es la altura adecuada o no es la adecuada. Pero bueno, vamos a hacer una prueba de impresión y de este modo podremos analizar si la primera capa tiene una altura adecuada. Bueno, tal como se ha visto, he impreso un cubo de calibración, ¿vale? Disculpad si a lo mejor la calidad ahora mismo de las grabaciones no es la idónea, no estoy grabando, no estoy viviendo en el mismo sitio donde hacía las grabaciones de hace tiempo y de momento pues tengo que ir consiguiéndome pues mis trípodes, mis cosas, cámaras y tal, pero bueno, de momento yo creo que así nos podemos ir apañando bien. Tal como vemos, tenemos el cubo de calibración que ha salido pues, bueno, bastante bien, tiene algún pequeño fallo ahí de capa que a lo mejor pues cualquier burbuja en el filamento, cualquier problema a la hora de extruir, pues mira, ha tenido ese pequeño fallo, pero bueno, un fallo mínimo. Por lo demás, la verdad es que las esquinas están muy bien, las capas están muy bien, pero vamos a lo que nos interesa, que es la capa inferior.
¿vale? La voy a acercar todo lo que pueda. Y como vemos, ahí se ve bastante bien. Como vemos, se ha hecho una capa inferior, la verdad es que bastante buena. No sobresale con respecto a las otras capas. Y sin embargo se ve pues una superficie bastante lisa y bastante buena. Habrá gente que a lo mejor me diga que tendría que estar un poquito más pegadas las líneas y tal, es decir, que tendría que estar un poquito más bajo, pero la verdad es que a mí me gusta así. He tenido peores experiencias por tenerlo demasiado pegado que por tenerlo demasiado levantado, y esto es un punto intermedio que yo creo que está muy bien. Esto es PLA, por lo tanto warping no vamos a tener, o al menos no en exceso. Y como vemos, pues tenemos una primera capa nivelada y que está realmente bien. Muy de mi gusto. Desde luego no pienso tocar la configuración del Breakout de aquí en adelante. Y nada, espero que os haya gustado. Voy a ir volviendo poco a poco al canal según vaya pudiéndome organizar para hacer y subir vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.